Espero que en este momento no estés comiendo porque voy a hablar acerca de la diarrea. La diarrea se trata de un síntoma que se define como deposiciones de menor consistencia, generalmente acuosa, y al menos 3 episodios al día. O por lo menos esa es la definición en adultos. En los niños es un poco más complejo porque la definición varía dependiendo de la edad. Evidentemente un lactante tiene muchas más que 3 deposiciones al día y de menos consistencia que en el adulto. Por lo tanto, esa definición no aplicaría en niños, ¿ya? Pero de manera práctica, en los niños cuando hay unas deposiciones que son más frecuentes o menos consistentes de lo normal, es diarrea. La diarrea la podemos dividir en diarrea aguda o crónica, entendiendo que agudo se refiere a tiempo, no a intensidad. Entonces, agudo, en el caso de la diarrea, en menos de 2 semanas y crónico en más de 2 semanas. Bueno, depende de quién le pregunte, porque si uno se enfoca en algunos libros específicos, puede que en algún libro se describa como diarrea prolongada, la diarrea entre las 2 y 4 semanas, y diarrea crónica cuando lleva más de 4 semanas. Pero para efecto práctico, menos de 2 semanas es agudo y más de 2 semanas no es agudo, por lo tanto pasa a la categoría de crónica. Las causas pueden ser infecciosas o no infecciosas, entendiendo que las causas infecciosas son las más comunes versus las no infecciosas que son menos comunes. Entre las causas infecciosas están las causadas por virus, por bacterias y por parásitos. Y tienen ciertas diferencias entre una y otra. Por ejemplo, las infecciones virales en el adulto pueden no dar fiebre o dar una fiebre muy baja, mientras que las fiebres altas son más comunes en las infecciones bacterianas, aunque no es necesario que estén. Las infecciones virales tienden a no tener sangre en las deposiciones, mientras que las infecciones bacterianas tienden a producir sangre en deposiciones, aunque esto no aplica siempre. O sea, puede haber una diarrea viral con sangre en las deposiciones y puede haber una diarrea infecciosa bacteriana sin sangre. Y en cuanto a la diarrea por parásitos, bueno, generalmente da diarrea crónica o prolongada, por lo cual no es lo más habitual a diagnosticar en el contexto de la diarrea aguda. Pero evidentemente para llegar a tener diarrea por 4 semanas, hubo 2 semanas en las que tuvo diarrea. Entonces, depende del momento en que evaluamos al paciente, puede que estemos en presencia de una infección parasitaria y que no se identifique de forma inmediata. Bueno, en cuanto a las causas no infecciosas, que también mencioné que habían algunas, está la diarrea causada por antibióticos, las alergias alimentarias, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca, que es la que se produce por la intolerancia al gluten, enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y también el síndrome de intestino irritable. Cada uno de estos tiene sus causas especiales, son bien distintas las formas en que se diagnostican. Por ejemplo, la de antibióticos es bastante sencilla. Imagínense no sé, por ejemplo, una infección urinaria, se le deja tratamiento antibiótico y de repente empieza a presentar diarrea. Bueno, probablemente si hay una relación directa entre el consumo de antibiótico y la diarrea, es muy probable que sea un efecto adverso esperable del uso antibiótico y que al finalizar el tratamiento antibiótico, porque en estos casos no es necesario suspender, al finalizar el tratamiento antibiótico, bueno, se pasan los síntomas en 1 o 2 días. Si después de esos días todavía no se pasa, hay que investigar. Intolerancia alimentaria, bueno, lo mismo que hablamos. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, que no está acostumbrada a consumir leche con lactosa, consume leche con lactosa y empieza con diarrea? Bueno, probablemente sea esa la causa. Lo mismo para el gluten en el caso de la enfermedad celíaca. Y en los casos más raros, por ejemplo, la diarrea con sangre, si bien al inicio vamos a pensar en, como había mencionado anteriormente, en una gastroenteritis bacteriana, en el caso de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, puede ser que en las primeras semanas de evolución de la enfermedad el paciente consulte en urgencias por una gastroenteritis y que después del paso del tiempo, al darse cuenta que no resuelve en forma espontánea con el tratamiento o tiende a recurrir en el tiempo, puede que se sospeche en realidad que nunca fue una gastroenteritis, sino que en realidad correspondía a una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en cuanto al intestino irritable, bueno, generalmente son síntomas claramente gatillados por el estrés y puede variar entre constipación o diarrea. A saber, hay un caso especial, que es el caso de la diarrea en el caso de los adultos mayores, donde hay que tener cuidado, o más que adultos mayores después de los 50 años, sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer colorectal. Cuando hay cambio de hábito intestinal, por ejemplo, que se intercala constipación y de repente episodios de diarrea, hay que estar atentos porque pueden ser síntomas de un cáncer colorectal. Es raro, ¿no? Pero hay que tenerlo en consideración. En cuanto a las causas o la manifestación de la enfermedad, puede ser que una diarrea sea un cuadro relativamente leve, que es lo más habitual. Por ejemplo, una gastroenteritis viral, pasan unas 12 horas después de periodo de incubación, presentan síntomas por 3 a 7 días y se acaba el problema. Mientras que las causas pueden también ser graves, como por ejemplo un episodio de diarrea por gastroenteritis bacteriana,
donde el paciente está muy, muy deshidratado, está teniendo 15 o 20 deposiciones al día, cualquier cosa que entra de líquido por boca termina siendo eliminado, ya sea por vómito o por diarrea, y termina en urgencia, bueno, ese cuadro puede ser potencialmente grave, puede conducirse a una enfermedad renal aguda, o ni Dios lo quiera, una falla multiorgánica y la muerte. Es rarísimo que ocurra, pero puede pasar, ¿ya? Por lo tanto, tratemos de diferenciar el cuadro que es leve del cuadro que es grave. El leve, por definición, el paciente no está deshidratado, se siente bien, no tiene mayores síntomas, o sea, solamente la diarrea, menos de 5 episodios o máximo 5 episodios al día, y evidentemente no tiene ni moco, ni sangre, ni fiebre, ni dolor abdominal severo, ¿ya? En esos casos podemos considerar seriamente que es un cuadro leve y que se puede manejar en casa. Pero cuidado, que estoy hablando hasta el momento de adultos, porque en los niños yo prefiero ser un poco más cauto y prefiero que sean evaluados por su pediatra o por último por médico general en urgencia, ¿ya? Porque en los niños es un poco más complicado a veces evaluar la gravedad, sobre todo cuando los niños están en una edad en la que no hablan. Ahora, hablemos del tratamiento. Habiendo aclarado que la principal causa es la causa infecciosa, generalmente el tratamiento pareciera ser, o por lo menos los pacientes creen, que tiene que ver con antibióticos. Y no es tan así, porque en realidad no siempre el tratamiento va a tener antibióticos. De hecho, la menor parte del tiempo son antibióticos. La mayor parte del tiempo el tratamiento de la gastroenteritis es algo tan sencillo como hacer reposo, hidratar, una dieta normal y si acaso, dependiendo del caso, puede que se deje algunos medicamentos para manejar los síntomas. Entonces, partamos por hablar del reposo. ¿Por qué es importante hablar del reposo en el contexto de la gastroenteritis? Primero, porque el reposo laboral evita que el paciente tenga complicaciones, entendiendo que es súper incómodo estar con diarrea y al mismo tiempo trabajando, pero también evita los contagios, porque evidentemente es un foco menos de contagio con más personas en el trabajo. Así que, por ejemplo, si en este momento tú, no sé, eres un empleador y tienes trabajadores en tu casa, o sea, en tu empresa que están con diarrea, es buena idea mandarlo al médico porque en realidad es mejor dejar con reposo a un trabajador que dejar con reposo a varios. Y si eres un trabajador, lo mismo, no te hagas el valiente, acude a tu médico y vean en conjunto si corresponde o no hacer algún reposo laboral. En cuanto a los niños, prácticamente el mismo concepto, o sea, es mejor un reposo en casa y evitar contagiar a otros niños. Segundo, en cuanto a la hidratación, este tema es el más importante y quiero aclarar que los países en desarrollo y en vías de desarrollo es rarísimo, es muy raro que alguien muera o tenga severas complicaciones de una gastroenteritis porque generalmente hay exceso de hidratación. En los países donde se muere la gente a causa de la deshidratación por gastroenteritis es generalmente porque no tienen acceso a agua. Así de sencillo, no tienen acceso a agua o tienen acceso a agua que no es potable. Entonces, donde hay agua potable, en general no debiera haber problemas. Y para que se entienda el concepto aquí, esto es un dato curioso. El agua ha salvado muchas más vidas a lo largo de la historia que los antibióticos. Pero bueno, volviendo al concepto, hidratación. En el caso de los adultos, si bien formalmente uno debiera recomendarles que usen las sales de hidratación de la Organización Mundial de la Salud, en la práctica yo me di el esfuerzo, de verdad lo intenté, tomé unas sales de hidratación, las preparé, son asquerosas, no me gustaron para nada y me llegué a sentir mal de indicarle a mis pacientes porque durante un tiempo yo las indicaba como dice el protocolo, por así decirlo, o los libros, y resulta que cuando las indicaba, más de una vez algún paciente me mencionaba que eran asquerosas. Y hubo un punto en que dije, bueno, las voy a probar. Yo estaba en urgencia, me acuerdo, y le dije a uno de los paramédicos que trabajaba conmigo, a ver, dame una famosa sal, vamos a prepararme y vamos a ver qué tal es. Y es asqueroso, era como tomar un jugo salado. Así que de ahí en adelante nunca más las indiqué en adultos. Pero bueno, ¿pero qué sí se puede indicar? Por ejemplo, las bebidas que son con electrolitos para deporte, como la Powerade, la Gatorade, no es que le haga propaganda, ojalá le hiciera propaganda, pero no. Pero para que tengan como concepto, esas, si bien no son el ideal desde un punto de vista teórico, fino, en la práctica son sabores mucho más agradables y que el paciente sí consume. Y de todas maneras, el método de hidratación más idóneo es el que realmente se usa. No sirve de nada indicarle sal de hidratación si al final no se las va a tomar. Y bueno, y en niños, ¿qué pasa con la hidratación en niños? Cuidado. En los niños, a diferencia del adulto, no podemos recomendarle el uso de Gatorade, Powerade ni ninguna de esas bebidas porque no tienen la composición adecuada para la edad del niño.
Entonces los niños generalmente yo recomendaría, siguiendo la misma tónica de no recomendar las sales de la OMS porque son desagradables, algo más agradable como por ejemplo el Pedialyte, que es básicamente como una vía isotónica, pero para los niños. Mismo experimento, tomé el Pedialyte y es rico, así que lo recomiendo. De hecho, si no fuera caro, capaz que lo usaría en el deporte. Pero bueno, entonces, hagamos de cuenta que estamos hidratando. Mientras que en el adulto podemos hidratarlo con facilidad, porque el adulto sabe tolerar y sabe tomar con casi todo rato. Con los niños es más complicado, porque los niños no se dejan fácilmente. Y en ese sentido, un consejo que se le puede dar a la madre o al padre del niño que está deshidratado es darle de a poquito. Por ejemplo, con una cucharadita de té, se le administra de a poquito, se espera 1 o 2 minutos, se le vuelve a dar, 1 o 2 minutos se vuelve a dar, o con una jeringa. Ojo, sin aguja. No se le va a ocurrir usar una jeringa con aguja porque el doctor Pizarro dijo eso en el video. No, sin aguja. Entonces, cada 1 o 2 minutos, la idea es poder hidratar al niño en un lapso razonable de tiempo, ¿ya? A tolerancia. No es la idea llegar y llenar de agua el estómago, o si no el niño lo va a terminar vomitando. Y en cuanto al tratamiento, ¿hasta cuándo llegar a hidratar? Bueno, en general existen números, o sea, se puede medir, por ejemplo, una de las tantas formas de medirlo es que en el niño hay que hidratar una cantidad equivalente a aproximadamente medio litro cada 10 kilos de peso. Pero la verdad es que no me imagino yo a un padre o madre de niña calculando a última hora la cantidad. Yo creo que una buena medida es hidratar a tolerancia. Hidratar, hidratar y verificar que el niño tenga por lo menos un cambio de pañal normal, o sea, que empape los pañales con frecuencia, que cuando llore, porque los lactantes obviamente lloran, llore con lágrimas, ya que no tenga los ojitos hundidos ni la piel poco elástica. O ante la duda, llévenlo al médico de urgencia para una evaluación más certera. Pero en general los padres normalmente son capaces de evaluar por lo menos inicialmente cuando el niño no está grave, ¿ya? Ahora, si el niño presenta signos de deshidratación, por ejemplo, no hace suficientes pañales, los pañales salen secos en vez de con orina, o salen con una orina muy, muy concentrada, como amarilla, intensa, cuidado, puede que el niño esté deshidratado. En cuanto a los adultos, pasa algo parecido. La hidratación se puede hablar de una forma muy sencilla. O sea, hay que ver cómo orina. O sea, si el paciente, por ejemplo, va al baño, orina apenas una pequeña cantidad y muy concentrado, muy amarillo, de mal olor, generalmente va a ser una deshidratación. Y si el paciente, por el contrario, no tiene sed, va al baño, orina abundantemente cada 3 a 5 horas y la orina sale prácticamente clara o transparente, evidentemente está bien hidratado. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la dieta, este es uno de los temas más difíciles de explicar porque en la dieta, pucha, depende a quién le pregunten. Hay un montón de médicos que están usando estas guías que imprimió justo un colega hace como 53 años atrás y agarran la misma hoja, la recortan, la fotocopian y es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la receta de la dieta. Y resulta que en realidad, científicamente hablando, no existe ninguna dieta que haya demostrado ser útil en la gastroenteritis. Entonces eso de la dieta líquida, que la dieta blanda, la dieta astringente, qué sé yo, la dieta del caballo, la dieta... No, esa es otra cosa. Todas esas dietas que inventen, que es cetogénica, la que se le ocurra, no, no. Ninguna dieta ha demostrado ser efectiva en el manejo de la gastroenteritis. Cuidado con eso. Sin embargo, hay un detalle que hay que mencionar. La dieta tiene que ser lo más normal posible y esto aplica tanto al adulto como al niño. O sea, el niño que es lactante no hay que dejar de darle leche. El niño que ya come sólidos no hay que dejarle de darle sólidos. Y en el adulto que come comida chatarra no hay que dejar de darle comida chatarra. No, mentira. Ahí sí que no. La dieta del adulto, estoy hablando de dieta balanceada. O sea, una dieta con alimentos integrales, baja en grasa, libre de carbohidratos simples en lo posible, o sea, dieta saludable, ¿ya? Pero ¿qué cosa hay que evitar como una perogrullada? Algo que evidentemente no tiene que hacerse. Por ejemplo, consumir en exceso la grasa, porque la grasa retarda el vaciamiento gástrico y produce hinchazón. En pacientes que tienen intolerancia a la lactosa no van a estar tomando lácteos con lactosa, ¿me entienden? O sea, como concepto lo que quiero decir es que la dieta tiene que ser lo más normal posible, pero sana, ¿ya?
Otra cosa que tiene que evitar, las gaseosas. Pues si las gaseosas producen aumento de la presión abdominal, o, por ejemplo, consumo de estimulantes en exceso, van a estar tomando bebidas energéticas cuando están con gastroenteritis, pues si van a acelerar el tránsito intestinal, o alimentos picantes que producen irritación gástrica. Entonces, en general, la dieta lo más saludable posible, pero al mismo tiempo lo más cercano a lo habitual para el paciente. Y en las cantidades lo mismo, o sea, como concepto hay que reducir las cantidades y aumentar la frecuencia. Es decir, en vez de comerse el plato entero que normalmente se sirve, menos porción y con más frecuencia. Cosa que se mantenga nutrido, pero al mismo tiempo no tenga que andar con mucha distensión abdominal o dolor. Y en cuanto al manejo de los síntomas, hay que destacar que el primer punto es que no voy a hablar sobre el manejo ni del dolor ni de la fiebre, por un motivo muy sencillo. Porque si te duele o tienes fiebre, quizás sea mejor que sea evaluado en urgencia. Entonces, no quiero dar un consejo que puede ser contraproducente para los que están viendo este video. Pero en cuanto al manejo de la diarrea, siempre y cuando no haya fiebre, no haya sangre, no haya una contraindicación formal, digamos, para el uso de medicamentos, normalmente no está de más, si es que tu médico lo aprueba, tener a la mano una loperamida. La loperamida es un fármaco súper útil para el manejo de la diarrea. Se usa en una dosis de ataque de 2 comprimidos de 2 miligramos en la primera dosis y luego seguido de un comprimido cada 4 horas según necesidad. O sea, por ejemplo, puede que con los primeros 2 comprimidos se corte por completo la diarrea y ya el paciente se mejore. O puede que después de un par de horas siga con diarrea y en ese caso hay que esperar unas 4 horitas y tomar otra dosis. Ojo, las dosis siguientes van a ser de un comprimido, no de dos. O sea, la dosis de ataque, 2 comprimidos y después uno cada 4 horas según necesidad. Pero, vuelvo a decir, eso solamente en caso de pacientes que no lo tengan contraindicado. O sea, no va a salirme por acá alguien diciendo, ah, yo tomé la loperamida porque un médico de YouTube lo dijo y resulta que yo soy alérgico a la loperamida. No, o sea, habla con tu médico primero. Este canal tiene solamente fines educativos. Mi plan aquí de exponerte informaciones es solamente para que tengas conocimiento de causa, pero no soy un reemplazo a tu médico de cabecera o a tu médico del consultorio o con quien sea que te atiendas. ¿Ya? Sí es una buena oportunidad para poder conversar con un médico, hacerle las preguntas sobre temas de salud y que tengas, digamos, por así decirlo, una segunda opinión. ¿Ya? Pero no es la idea que se automediquen, ¿ya? Y bueno, también hay que hablar sobre los antibióticos. Vuelvo a decir, los antibióticos por lo general no son necesarios, así que no los voy a recomendar en este video y de todas maneras tienen que ser prescritos por el médico, porque distintos antibióticos se usan para distintos casos. Ah, un detallito sobre la loperamida. Cuando hablé de la loperamida me refería a en adultos. Los niños no pueden usar loperamida a menos que el médico lo indique. Cuidado con eso. Bueno, y por último, ¿cómo evitamos el contagio? Que es quizás el mejor consejo o el más importante. Hace poquito atendí a un paciente con gastroenteritis y me preguntó justamente esto, que me decía, tengo una hija pequeña que no quiero contagiar. Buena pregunta. ¿Cómo no contagio a otros cuando tengo gastroenteritis o diarrea aguda? Fácil. Reposo, evitar compartir el mismo lugar, lavarse bien las manos antes y después de estar en contacto con esas personas o con el ambiente donde están esas personas o con utensilios que usan esas personas. Entonces hay que hacerse un buen lavado con agua y jabón por unos 15 a 30 segundos, haciendo mucho hincapié en la zona de abajo de las uñas, en los pulpejos, en los dedos, entre los dedos y también en particular un detallito, no sé si han visto en los videos cuando los médicos hacen el aseo quirúrgico, o sea, perdón, el lavado de manos quirúrgico, se han dado cuenta que se lavan hasta las muñecas. Bueno, las muñecas también hay que lavarlas. O sea, normalmente las personas cuando no saben lavarse las manos, y tristemente a veces hay algunos profesionales que no saben lavarse las manos, no sé si han visto, hacen esto, se lavan por así y listo. Y no, el lavado de manos tiene que tener un sentido, un propósito. Y el sentido es eliminar la suciedad de los recovecos de la mano. Entonces, debajo de las uñas, entre los dedos, evidentemente también los pulpejos, pero también en las muñecas, ¿ya? Y bueno, desde un punto de vista médico, en general el lavado es desde las muñecas hacia abajo, cosa de barrer. Pero los detalles finos, ¿ya? Y tampoco es la idea de que ustedes exageren y hagan un lavado de manos quirúrgico. O sea, no es como que porque el doctor Pizarro del canal de YouTube dijo que tenemos que lavarnos las manos bien, después aparezcan todos mojándose las manos como cirujano y saliendo con la posición como el señor Burns ahí en camino a la casa.
No, sea un lavado de manos razonable, un lavado de manos habitual, pero con agua y jabón, tomando hincapié en esas zonas que yo dije, y un lavado unos 15 a 30 segundos razonable. Y cuidado con esta conducta que a veces la he escuchado y me sorprende que no es solo una vez, lo he escuchado más de una vez. Personas que, por ejemplo, cambian pañales en la cocina. O sea, espero que eso no lo hagan, eso no hay que hacerlo por ningún motivo, ¿ya? Cuidado con eso. El baño es el baño, la cocina es la cocina, son lugares distintos. Entonces, en cuanto a la prevención, también hay que tener a consideración que los alimentos tienen que idealmente estar cocidos. Nada de consumir alimentos crudos, ¿ya? Y ojo que el limón no es una forma de cocción. El limón no reemplaza la cocción. El limón produce una reacción química, pero no es cocción. También lo mismo con los lácteos o derivados de lácteos que no están pasteurizados. Cuidado con eso, son fuentes de infecciones gastrointestinales. Las frutas y verduras bien lavadas, lo mismo, mismo concepto. Alimentos bien lavados, bien cocidos. En cuanto al refrigerador, el refrigerador tiene que estar bien frío. Normalmente las temperaturas establecidas como adecuadas para la refrigeración real es 4,4 grados Celsius o menos para el refrigerador y menos 17,8 o menos de temperatura del congelador. En cuanto a la contaminación cruzada, no sé si han escuchado de eso en general, pero consiste en, por ejemplo, una persona que está manipulando carnes crudas o pollo con un cuchillo, termina de cortar y después con el mismo cuchillo prepara la ensalada. No, mal, porque al final las mismas bacterias que están sacando de la carne cruda, después la llevan a la ensalada. Y mientras que la carne la terminan cociendo, la ensalada no, la ensalada se sirve fría. Así que no. Eso no se puede hacer, hay que cambiar bien los utensilios. Y en cuanto al huevo, también hay un detalle. No sé si han visto que hay muchas veces que la gente dice, no, no los quiero tan cocidos. Bueno, el huevo tiene que estar cocido. Si la yema es líquida, no está cocido. Así de sencillo. En cuanto a la cadena de frío, este es un tema súper interesante. Y este tema lo saqué a raíz de una conversación con mi mujer, porque me sorprendió mucho cuando un día me hizo comprar camarones y me pillé con que había una pérdida de la cadena de frío y me preguntó cuánto tiempo tenía que pasar entre que se sacaba el congelador y se ponía de nuevo. Entonces yo le dije el menor tiempo posible. Pero la pregunta compleja fue cuando me hace reconocer cuánto tiempo es demasiado. Y la respuesta es no más de una hora. O sea, ya cuando se ha perdido más de una hora en la cadena de frío, generalmente ya se arruinó el proceso. Para ser más estricto, 2 horas, pero en ambientes bastante temperados, una hora es suficiente para arruinar los alimentos. Pero como consejo es el menor tiempo posible. Pero eso cambió mi perspectiva, ¿eh? Porque por ejemplo ahora, si yo voy a ir a un, no sé, un supermercado que queda lejos de mi casa y voy a tener que hacer un recorrido largo, voy a tener que llevar una bolsa adecuada para mantener el alimento refrigerado, ¿ya? Y por último, ¿qué pasa con las embarazadas y los inmunodeprimidos? Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que están en tratamiento con corticoides, etcétera, o adultos mayores. Bueno, adicional a las medidas que mencioné anteriormente, también eviten el consumo de embutidos. Por ejemplo, un paté que la compran en el supermercado, que está en el refrigerador, claro, está listo para el consumo, pero en general en pacientes embarazados o inmunodeprimidos, yo preferiría que no consuman eso, sino que derechamente solamente embutidos cocidos. Por ejemplo, vienesa, longaniza, pero cocidas. En el caso de las ensaladas preparadas, ya aquí cuidado, no quiero que tomen esto como un dato sexista, pero tienes que cocinarlo tú misma. O sea, la ensalada, estas que vienen preparadas, no están adecuadamente protegidas para ti. Entonces, el ideal sería que prepares tú misma la ensalada. En cuanto a los alimentos de mar, pescados, etcétera, lo mismo. Enlatados, en general, no hay problema, ¿ya? Pero sí tiene que tener precaución de no consumir alimentos ahumados ni conservados en sal, ni nada de eso, sin consentimiento del médico, ¿ya? Así que el consejo final es cocina tú misma o tú mismo en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Eso sería por hoy día. No te olvides suscribir al canal, comenta tus opiniones, tus dudas, tus sugerencias de temas, ¿ya? Y nos vemos en el próximo video.